poder de la resurrección. ¿Qué tanto? Viajábamos el viernes precisamente a esos pueblos y no podíamos pasar porque estaba la procesión, estaba, ¿verdad?, la gente celebrando la muerte de Cristo porque tiene fe. ¿Quién sabe que esa gente tiene fe? Esa gente cree en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es enfocarles en fe, porque ellos creen.
¿Será que Jesús te diga, te dije que yo soy tu sustentador? ¿Por qué no me has creído? Te dije que yo soy tu sanador. ¿Por qué no me has creído? Jesús quizás te diga, te recuerdo que te digo que yo soy santo. Por cuanto yo soy santo, somos nosotros santos. ¿Por qué no has creído? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Entonces dice, la incredulidad ingresa en su corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitar. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Vemos aquí que Jesús, él ya traía el poder de la resurrección. Y como ya traía el poder de la resurrección, les dio una orden. ¿Y qué fue lo que les dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Si yo tengo el poder de la resurrección, esto es lo que yo tengo que hacer. Porque fue lo que hicieron los discípulos. Fueron y predicaron a toda criatura, no dice a los hijos, a toda criatura. ¿Quiénes son las criaturas? La creación de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice, a los suyos vino, ¿y qué más dice? ¿Y los suyos qué cosa? Mas a todo aquel que le recibe, le da el derecho legal de ser hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Aquellos que le reciben. Por eso él dijo, vayan y predíquenle a toda criatura. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. En el momento que yo paso a ser hijo de Dios, es en el momento que yo acepto a Jesucristo y creo en el poder de la resurrección. En ese momento es donde yo paso a ser hijo de Dios, porque es por fe. Dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Luego les dice así, y esta señal que van a bautizar, una señal de que tú eres hijo de Dios es que te bautizas. Que hay muchos que se bautizan y que son un diablo seco y sale el diablo mojado, porque su corazón no fue transformado. ¿Sí? Hay muchos así, pero en Nueva Idea no hay ninguno, todos son santos y puros. Aquí se mete el hijo de Dios y sale el hijo de Dios. Eso es lo que yo creo. No creo todo lo contrario. Pero aquí dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. No que el bautismo salve. El bautismo no salva, es un acto de obediencia. Si ya soy hijo de Dios, por lógico me voy a bautizar. Es un acto de obediencia como la Santa Cena. Entonces vemos aquí que le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Dijo que nada más los discípulos. ¿A quiénes? A los que creen. Por eso ahí si te tocan la puerta y alguien te dice, ¿sabe que solamente los 144,000 sellados son los únicos que tienen poder? Están equivocados, porque aquí
Simple y sencillamente nosotros tenemos que obedecer, porque el poder de la resurrección ya está en nosotros. Ya está. Tú y yo lo tenemos que creer. Yo te pregunto, preguntémonos, ¿hay algo en el cual el Señor nos reprocharía si me fieste, si te visitara? Así como visitó a los discípulos en persona. Pregúntate, ¿qué te reprocharía Jesús de esto? ¿Qué te diría el Señor en este tiempo? Por eso, mis amados, nosotros como iglesia tenemos la academia, que la academia te capacita, te prepara, son unos principios de vida, para que te entrenes como hijo de Dios para la obra del ministerio, porque el Señor te dio una orden a ti, pobre de ti que yo no lo hiciera. Para eso es la academia, para formarte en el ministerio. ¿Por qué, mis amados? Porque tú necesitas obedecer la orden. Dile que está a tu lado, tú necesitas obedecer la orden. Porque esa orden te va a llevar a abrir las bendiciones. Las promesas traen condiciones. Toda promesa es condicional, si creéis. ¿Y saben cuál es la condición de la promesa? La fe. Si creéis. Toda una promesa siempre te va a decir. Y te voy a decir, cuando dice, si mi pueblo se humilla, en el cual mi nombre es invocado. Entonces, ¿cuál es la condicional? Humillarse. Entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su vida. Hay una condición. Jesús le dio a sus discípulos una orden, les dio el poder de la resurrección. Jesús le estaba diciendo, por cuando yo ya resucité, ahora tú tienes el poder, ya pagué el precio, ahora tú tienes el poder. Ve y predícale a las criaturas, ve y sánalo, ve y libéralo, ve y libera a los endemoniados, libera a los enfermos, sánalo, rompe el juego de esclavitud de su vida. Ayer, gracias al Señor, pasamos por un pueblito con una hermana a visitar una familia totalmente inconversos. Pues ahí aprovechamos para hablar con ellos. Ahí aprovechamos de decir, no puedo, voy a estar el carro ahí y metemos al carro. Hay que aprovechar todo momento, hermano. Si se mueren el día de mañana y tú fuiste el único punto de contacto. Por eso, mis amados, nosotros somos la bendición, la luz del mundo, dice la palabra. Luego dice que también muchos resucitaron con Cristo, ¿sabías eso? Vamos a Mateo 27, 51, 53. Muchos resucitaron. El poder de la resurrección trajo poder para aquellos santos que murieron esperando la venida del Mesías. Si les dije la vez pasada que muchos murieron, pero no estaban en el paraíso. ¿Dónde estaban? En el seno de Abraham. No era el paraíso porque nadie podía subir al cielo. Y dice aquí, Mateo 27, 51, 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús dijo, Padre, te encomiendo mi espíritu. En ese momento, si tú lees el contexto que está arriba, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba y abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Había algo que impedía que pasara alguien al cielo, que llegaras al trono de la gracia de Dios. Pero en ese momento, cuando Jesús entrega su espíritu, se rasgó el velo y nos dio acceso a la humanidad, al trono de la gracia de Dios. Porque aquí en la tierra solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo cuando se hizo entrar al huerto. Y luego dice, miren lo poderoso que sigue. Y se abrieron, ¿qué cosa? Los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes? Los que murieron esperando la venida del Mesías. Muchos sepulcros se abrieron. Y miren que no solamente pasó ahí, dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él,
Padre mío que estás en los cielos. Empieza con una relación con Dios, de Padre e Hijo. No te dice, ven y arrodíllate y pídeme perdón de mí. Eso está en el tercer grado, porque Él te llama como hijo. Ahí vemos la relación del hijo pródigo. El hijo pródigo, dice la Biblia que se fue, se malgastó todo lo que tenía. Pero cuando vino al padre, fíjense bien, cuando él vino al padre, el padre no le dice, viste, te lo dije, así vas a venir toda la fiesta, te lo mereces. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó y lo besó. Y dijo, ¡hey! Traigan el vestido, traigan el anillo. Le volvió a dar la autoridad. No hay nada en este mundo que te quite la autoridad más que tú mismo. El diablo no te la puede quitar. El diablo no puede quitar la autoridad que Dios te ha dado, porque el poder de la resurrección ya te la dio. Porque tienes identidad de hijo. Amén. En Romanos 14, del 8 al 9, dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Así que si tú aquí en esta vida, Jesús es tu Señor, cuando tú mueras, Jesús seguirá siendo tu Señor. Porque dice que vivos o muertos como el Señor. Tú ya no eres del diablo, tú no debes tener temor a la muerte. El temor a la muerte es aquello que dice, ¿a dónde voy a ir si me muero? Tal vez tengamos temor a la enfermedad porque somos seres humanos. Pero no debes tener temor a dónde vas a ir. ¿Por qué? Porque dice aquí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Digo conmigo, Jesús es mi Señor de la muerte y de la vida. Es nuestro Señor, nunca va a dejar de ser Dios, nunca va a dejar de ser tu Señor. También vemos aquí en las Escrituras que Jesucristo murió en Efesios 5, del 5 al 6, que aunque tú estabas en tu delitos y pecados, Él murió por tus pecados para hacerte libre. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Efesios 2, del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjame decirte que cuando Cristo Jesús nos resucitó, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él.
¿Sabe dónde el diablo gana? Cuando nosotros no creemos. Porque Jesús le reprochó a sus discípulos y le dijo: ¿por qué no creyeron lo que yo les dije? Yo les dije que iba a resucitar. ¿Por qué no le han creído a los que he enviado para que les digan que ya resucité? Jesús reprochó la incredulidad de ellos. Mis amados, no seamos de los que Jesús nos reproche porque no creemos que ya fuimos resucitados. Entonces, mis amados, si ya fuimos resucitados, ¿por qué vivir mediocremente? ¿Por qué vivir a medias? ¿Por qué comer la migajita de pan si ya tenemos el pan entero de Dios? ¿Por qué vivir vidas a medias? Yo quiero que reflexiones y te pongas a pensar que todos los problemas que tenemos es porque vivimos vidas a medias, porque no terminamos de ser transparentes para con Dios. Colosenses 2, del 12 al 15 dice: sepultados con Él en el bautismo, es en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando a ti te bautizan, estás asemejando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando a ti te acuestan en las aguas, estás diciendo: yo estoy muriendo con Cristo. Cuando tú te levantas, yo me levanto a una vida nueva, y estás anunciando tu resurrección. Ese es el cuadro pictórico de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo lo dice aquí en Colosenses: sepultados en Él del bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿De dónde lo levantó? De los muertos. Entonces, mis amados, pronto te vamos a dar la fecha de bautismo. No dejes de ser bautizado. Porque cuando tú te bautizas, no nada más es que te meten a la playa, como decía Serán, no es que te meten un diablo al seco y sacan un diablo buscado. Es que estás haciendo el cuadro pictórico de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice también 13: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitando de en medio y clavándole en la cruz, despojando de los principados y de las potestades, los expió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya triunfó sobre Satanás y su demonio. El Señor ya triunfó, dice que arrebató el acta de los decretos que te acusaban como pecador. Y dice que la clavó en la cruz del Calvario. Esa maldición Él se la llevó. Y dice aquí: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces digo conmigo: mi Jesús ya venció a Satanás y los exhibió en la cruz del Calvario. Y si tú lo crees, tú lo puedes hacer. Si tú lo crees, tú puedes aplastar a Satanás en la cabeza. Tú puedes, porque el Señor se lo dijo a Eva en el huerto del Edén. Tú le aplastarás a Satanás en la cabeza. Y ya la mujer se la aplastó. Ya la mujer se la aplastó. ¿Sabes cuándo le aplastó la mujer la cabeza a Satanás? Cuando Cristo nació de una mujer. Es ahí donde se cumplió esa promesa. El diablo ya está vencido, mis amados. Todo es decirle: hey, ¿a dónde vas? Recuérdale su futuro. Si él viene a recordarte tu pasado, tú recuerdas el futuro. Hey, diablo, te recuerdo que hay un lago de fuego y azufre que te está esperando para el día final. Así que lárgate de aquí en el nombre de Jesús. Defiéndete. Dile que está a tu lado: defiéndete. Ya dejen las oraciones melancólicas. Ay, Señor, pobrecito de mí, nadie me mira. Señor, ten lástima. Esa oración nunca se me va a escuchar. Porque Él no te tiene lástima. Él te ama. Él te ama. A Él nunca lo vas a conmover con tus oraciones lastimeras. A Él lo vas a convencer cuando ores: Señor,
Perdona mi incredulidad. Reconoce. Muchas áreas de tu vida no han crecido por la incredulidad. Pero el Señor hoy vino para decir que Él te levantará, que hoy te sana, que hoy te libera, que hoy te da esa libertad que te necesitas, que hoy ese poder de resurrección te levanta. Así como levantó a aquellos que estaban esperando en la promesa del Mesías, cuando Él resucitó y resucitaron, así resucita lo que esté muerto en tu vida. ¿Qué está muriendo en tu vida? Quizás tu matrimonio, quizás tu vida familiar se ha desintegrado, quizás en tu familia eres un ser a la izquierda, no te miran con respeto. Hay una promesa para ti. Si Jesús resucitó a aquellos que murieron esperando en Él, Él va a resucitar todo lo que tú